Aquí no se nos ha antojado un bote entero de helado de chocolate, o tal vez una hamburguesa con doble queso y mucha mayonesa. A todos, pero ¿te has preguntado por qué? ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior para que podamos identificar el hambre y tengamos preferencia a algunos alimentos que por alguna razón en ese preciso momento se nos antojan? Para poder resolver esta pregunta, debemos viajar al interior de nuestro cuerpo, principalmente a nuestro cerebro, ya que es donde se generan las sustancias necesarias para sentir hambre o saciedad. Una parte muy importante del mismo, llamado hipotálamo, es el centro de comando que se encarga de varias funciones, como regular la temperatura, impulso sexual y metabolismo. Oculto en el hipotálamo encontraremos el centro de saciedad. Este, más que el hipotálamo, es el encargado de regular el apetito y está controlado por dos químicos muy importantes, los de saciedad y los químicos de comer. Hay varios químicos relacionados con este proceso, pero existen dos hormonas que son muy importantes, la leptina y la grelina. Leptina es la hormona excretada por la misma grasa almacenada que todos tenemos y nos ayuda a sentirnos satisfechos. Mientras tanto, la grelina es otra hormona secretada por el estómago cada media hora, estando hambrientos o no, y actúa como los gremlins, siempre acechando los alimentos, lo cual nos ayuda a recordar constantemente la necesidad de comer. Estas dos hormonas crean un equilibrio entre el hambre y la saciedad y son guiadas por dos químicos, el TRAC y el NPY, neuropéptido Y. TRAC significa transcriptor regulatorio de anfetaminas y cocaína y es el guía de los químicos de saciedad, ya que estimula el hipotálamo para incrementar el metabolismo y así captar la señal de reducir el apetito. Las anfetaminas y cocaína son drogas que aceleran estos químicos, y es por eso que la gente con adicción a este tipo de drogas suelen perder el apetito. También son llamados fármacos antiobesidad, pero lo que mucha gente no sabe es que finalmente son drogas que pueden generar dependencia. Ahora bien, los químicos de comer disminuyen el metabolismo e incrementan el apetito. Estos son guiados por una proteína llamada NPY, neuropéptido Y. Entonces, dice que el TRAC y el NPY son los jefes de todos los químicos relacionados con el hambre y la saciedad. También en el cerebro está el tálamo, que transmite órdenes a través del cerebro basados en lo que se requiera, ya sea comer o dejar de comer, así como el cuerpo mamilar, el cual almacena recuerdos y emociones. Por lo tanto, es ahí donde almacenamos también los recuerdos de la comida. Y así es como funcionan las partes del cerebro, pero para que todo este proceso se active, es necesaria la participación del estómago. En él encontraremos un nervio llamado nervio vago, el cual está conectado con el cerebro, y cuando hemos comido suficiente, otra sustancia llamada colecistoquinina manda la señal de hasta aquí al nervio vago, y éste, al recibirla, mandará la señal al centro de saciedad y estimulará la contracción del estómago. Si juntamos todos estos factores, crearemos la combinación perfecta interna de la relación hambre-saciedad. Pero existen factores externos a los que estamos expuestos y contribuyen al buen o mal funcionamiento de todo este proceso, como el estrés, la ansiedad, estado de ánimo y comida chatarra o alimentos dietéticos. Cuando comemos algo, su olor, textura y sabor activó nuestro centro de placer y se almacenó en el cuerpo mamilar, y cuando nos sentimos ansiosos, tristes o enojados, nos viene el recuerdo de ese alimento ya que por un momento nos generó bienestar, y nos entra el gusto por volver a comerlo. Lo que se nos antoje depende de nuestra personalidad, pero en general, cuando nos sentimos tristes queremos comer cosas dulces, ya que hacen que nuestro cuerpo genere dopamina, que es otro neurotransmisor que crea bienestar. Aquí hay otros posibles alimentos que se nos antojan relacionados con nuestro estado de ánimo. Y el hecho de que lleguemos a querer comerlos no es mera coincidencia. Todos ellos tienen propiedades desde cantidades grandes de azúcar hasta pequeñas dosis de calcio que nuestro cuerpo reconoce, y es por eso que en determinado momento queremos ingerirlos sin saber realmente por qué. Un ejemplo es el de un navegante llamado Steve, quien quedó en medio del mar sin posibilidades de ser rescatado. Al principio, él consumía únicamente carne de pescado. Sin embargo, curiosamente comenzó a desarrollar el gusto por comer partes del pescado
que antes consideraba asquerosas e inservibles, como los ojos, las escamas, etc. Lo que sucedió fue que su centro de deseo detectó que al cuerpo le faltaban nutrientes, y por esa desesperación de compensar al organismo, este centro dio la orden de intentar probar todo, ignorando su gusto o incluso considerándolo suculento. Hoy en día todos estamos expuestos a alimentos con azúcares simples o con jarabe muy alto en fructosa, como el refresco, el pastel, la gelatina y alimentos dietéticos. Y lo que mucha gente desconoce es que si no se maneja bien una dieta, esta puede incluso hacernos subir aún más de peso. Las azúcares simples crean un efecto rebote. Esto significa que si nos sentimos con hambre y comemos algo con este tipo de azúcar, lo único que hará es un corrientazo eléctrico y sentiremos de inmediato energía y saciedad, pero luego decae, nos volvemos a sentir desganados y querremos repetir otra porción. Se habla de la comida chatarra como algo malo para nuestro organismo, pero sucede que todos estos alimentos crean un placer durante su ingesta que cuando lo combinamos con un factor emocional puede crear dinamita. La clave de este asunto es dejar actuar a la leptina y convertir el estrés, ocio, ansiedad, tristeza con ejercicio, fibra, descanso y una buena alimentación, pero sobre todo conciencia de la cantidad y calidad de alimentos que ingerimos a lo largo del día. La comida es un placer del que somos dignos, sin embargo, sabemos que todo en exceso es malo, pero si hacemos una buena combinación, podremos disfrutar de esta sin problemas.